Misión Cristiana Hijos de Luz presenta la palabra que da vida. Capítulo 1 de Jonás es un libro muy, pero muy conocido, conocidísimo. Una historia que desde niños nos han venido contando. Creo que la conocemos a perfección y por alguna razón el Señor nos quiere hablar en estos versículos y en este libro. ¿Lo tiene? Dice la palabra entonces, como está escrito, versículo 2 en adelante: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Cerremos nuestros ojos, orémosle al Señor. Padre, te damos gracias. Gracias por tenernos en este lugar, Señor, por poder compartir en armonía, por poder, Señor, alabarte con libertad en nuestro corazón. Gracias por darnos este privilegio, Señor, de este día que hemos disfrutado, Señor. Muchas cosas hemos vivido, cosas muy buenas y cosas, Señor, que nos han enseñado mucho. Gracias por todo, Señor. Hoy queremos, Señor, que esta palabra se nos sea dada y revelada a cada uno de nosotros por tu Espíritu Santo. Háblanos, Señor, de una manera especial y confróntanos, Señor, de tal manera que podamos, cada uno, cada persona pueda llegar al arrepentimiento, Señor, y pueda, Señor, confesar sus pecados y, Señor, buscar tu misericordia. Y que esta noche, Señor, tú puedas añadir a tu iglesia los que han de ser salvos. Señor, te lo rogamos en Cristo Jesús. También te pido, Señor, por esas peticiones, que mientras tu palabra es dada, esos milagros, Señor, sigan fluyendo en medio de tu pueblo. No solo de los que están aquí, sino de todos aquellos, Señor, que nos escuchan en los diferentes lugares. Obra, Señor, grandemente. Yo pido ahora por fortaleza en la familia Lemus, Señor, por tan grande pérdida. Señor, en el nombre de Jesús, da fuerzas a la familia. En Cristo Jesús te lo rogamos. Gracias, Señor. Amén y amén. Tenga la bondad de sentarse. El tema de esta noche es: no podemos evadir nuestras responsabilidades. Cada uno de nosotros tenemos responsabilidades grandes, ¿verdad que sí, hermano? Cuando cumplimos 18 años, a nosotros se nos es dado un documento en el cual nos certifica que somos ciudadanos y que podemos ejercer, hermano, muchos derechos, y podemos también, hermano, disfrutar de algunos privilegios que existen, que conllevan también muchas responsabilidades. También en el ámbito espiritual, cada uno de nosotros tenemos muchas responsabilidades. Responsabilidades que han sido delegadas no por un hombre, sino por nuestro Dios mismo. En estos versículos que hemos leído, yo sé que para usted es muy común, muy normal, muy conocido este libro, porque se nos ha planteado desde muy jóvenes. Yo me recuerdo desde iglesia infantil, cuando yo daba clase a los niños, hace muchos años les hablábamos acerca de la historia de Jonás. Lo único que en esos momentos uno trata de hacerlo de una manera más ilustrativa, más comprensible, y no se tocan algunos aspectos que quisiéramos tocar esta noche. Y una de las cosas es, hermano, que Jonás era un hombre muy enojado.
de carácter fuerte, un hombre que vamos a identificar más adelante según los versículos que están escritos dentro de este mismo libro, que este hombre estaba enojado. Y es que el problema es, hermano, que cuando Jonás recibió esa ordenanza directa de Dios, él decidió huir, anteponiendo sus emociones y sus sentimientos sobre la palabra que Dios mismo le había dado. Él antepuso sus emociones, sus sentimientos, porque él conocía a Nínive, sabía que Nínive era una ciudad terrible, hermano. Era una ciudad violenta, una ciudad que, hermano, extremadamente, ¿qué le puedo decir? Pecadora, dado a los múltiples deseos de la carne. Y la palabra de Dios lo dice. La palabra de Dios lo habla en otro libro. Y si usted puede tener, hermano, la oportunidad de leerlo, puede hacerlo y lea el libro de Nahum. Porque la palabra de Dios le llama aún a esta ciudad, ciudad de rapiña. Amén, hermano. Porque era una ciudad mala, era una ciudad violenta, sanguinaria. Nínive tenía uno de los ejércitos más violentos y despiadados en ese momento. Y Nínive había destruido, acechado, era un enemigo de Israel, porque en muchas ocasiones lo había atacado, lo había herido, había matado a israelitas mismos. Y cuando Dios le habla a Jonás y le dice: ve, porque yo tengo algo contra ellos, ve y pregona contra ellos. Jonás dice: yo, ¿por qué voy a ir donde esos malvados, donde esos rebeldes, donde esos fornicarios, donde esos adúlteros, donde esos sinvergüenzas, que lejos de querer algo con Dios, hasta a mí me pueden matar? Y lo que él hace es, entre indignación y cólera y celo, es lo que hace, antepone sus sentimientos, sus pensamientos, sus emociones, y luego de ir a Nínive, él agarra para otro lado. Usted conoce la historia, ¿verdad? Él decide embarcarse para Tarsis, huyendo o pretendiendo huir de Dios. Pero usted sabe, usted y yo sabemos que ninguno de nosotros podemos huir de Dios, hermanos. Amén. Nada se le es oculto al Señor. Todo está bajo su mirada. Nada se le es oculto. Él decidió huir, pretendió huir, aunque en su corazón él sabía que no podía huir de su Dios, porque sabía quién era su Dios. Amén, hermano. Pero él decide hacerlo, ir en contra del mandato de Dios. Decide desobedecerle a Dios. ¿Por qué? Porque ya le expliqué que él sentía celo. Porque él no quería ir a predicar donde estaban aquellos hombres violentos, violadores, asesinos, donde aquellas prostitutas, donde aquellas personas que no tenían ni el más mínimo pudor para destruir a alguien, no les hacía cargo de conciencia en nada. Y decía: ¿para qué voy a ir? Y decide ir en contra del Señor. Pero ir en contra de la palabra de Dios, del mandato de Dios, tiene consecuencias muy graves, hermano. Gravísimas. Consecuencias terribles.
El ir en contra de la palabra de Dios tiene consecuencias dolorosas y terribles. Dice amén, iglesia. Tiene consecuencias que se tendrán que vivir a causa de la misma desobediencia. Vea, hermano, aquel barco, las olas habían arreciado, todos afligidos de un lugar a otro, corriendo, viendo qué hacían para que el barco no se hundiera, y Jonás abajo, acostado. Jonás sabía qué es lo que estaba sucediendo, ¿o no sabía, hermano? Él sabía. Él era consciente de lo que estaba sucediendo. Sabía que eso estaba sucediendo porque Dios mismo lo había provocado a causa de él. Y se lo dice más adelante a ellos: láncenme a mí y esto se acabará. Él se lo dice, él era consciente de eso, que la causa de eso era él. Pero llega aquel hombre y le dice: levántate, dormilón, clama a tu Dios. Eso significa que la gente identificaba que él era un siervo de Dios, ¿o no, hermano? La gente había identificado que él era un servidor de Dios. Y decía, y vea, hermano, la reprensión que le hace un impío. Le dice: levántate y pídele a tu Dios para que no perezcamos. Levántate. ¿Que no eres tú un hijo de Dios, pues? Una reprensión terrible, hermano, porque lo que estaba viviendo Jonás no era de acuerdo a lo que él decía hacer. Amén, hermano. Y eso es terrible. Cuando un hombre o un hijo de Dios está haciendo algo que no va de acuerdo a lo que dice ser. ¿Cuántos somos hijos de Dios aquí? Entonces las cosas del Señor tenemos que hacer, ¿o no, hermano? Mi comida, dijo Jesucristo, ¿era qué, hermano? Hacer la voluntad ¿de quién? Del Padre. Él estaba de acuerdo a lo que él decía que era. Él hacía la voluntad de su Padre. Ahora yo pregunto, hermano, ¿nosotros hacemos la voluntad de nuestro amado Jesucristo? ¿Somos congruentes con lo que manifestamos ser? Hay personas que yo he escuchado cuando otro le dice: bueno, ¿y usted de qué estar haciendo? Impío, hermano. Bueno, ¿y usted que no es cristiano, que está aquí haciendo esas cosas? ¿Y por qué está haciendo eso? Porque está con el ser que no es cristiano usted, pues, que está chiviando aquí a la par de los otros. No, es que por diversión. Porque los demás han conocido que es cristiano, pero las obras que hacen no son de cristianos. Entonces, ¿qué pasa? Viene una reprensión. ¿Y viene una reprensión de quién? De alguien que no es cristiano. ¿Y duelen o no duelen, hermano? Es un revés. Es un revés. Ese revés se lo dio este hombre a Jonás. Y que no eres tú un hijo de Dios. Clama. Aragán, clama. Todos estamos afligidos y tú aquí tranquilo. ¿Y cómo iba a clamar si tenía su corazón lleno de ira, verdad, hermano? Estaba bien carnudo Jonás allí, hermano. Sí, tenía bastante afuera de la línea. Había pateado el cable, como dicen algunos. Estaba carnudito. Y la solución que encuentra él, ¿cuál es? No, láncenme a mí, porque yo soy el culpable. Láncenme. Y él dijo: yo me voy a morir entonces. Y con eso se soluciona todo, pero no voy a ir a predicar, yo me voy a morir, me voy a ahogar. Pero sorpresa,
Amén. Oiga, sorpresa le tenía el Señor a este hombre. No era ballena. Por ahí muchos estudiosos dicen que era un monstruo gigante, probablemente tiburón enorme, yo no sé, que se lo podría tragar. La cosa es que vio un pez enorme según la Biblia y se lo traga. Y no vaya a creer que es como los cuentos que salen en las ilustraciones para niños, que allá en el vientre del pez Jonás hace una fogata y hay hasta un barco y ahí todo eso. ¿Ya ha visto usted esas caricaturas? Es cabal y todavía con una caña de pescar y saca unos pescaditos y lo hace. No era así. Olvídese de eso, no era así. Este hombre se va a las vísceras, al estómago, donde está lo podrido, donde están exactamente los ácidos que descomponen los alimentos. Y él comenzó a sufrir y a sufrir, hermano. A sufrir amargamente. Dios lo llevó al desierto. ¿Para qué? Para que se enamorara nuevamente del Señor y se arrepintiera. ¿O no, hermano? Lo llevó al desierto para que se le fuera la cólera que tenía, para que se le fuera esos sentimientos que tenía, esos sentimientos de odio, de cólera, de incomodidad, de decepción. Él lo llevó al momento más difícil para que se enamorara nuevamente de su Dios. Amén, iglesia. Y ahí dice la palabra del Señor que en el vientre de este pez, este hombre agonizando, todavía tenía conciencia, porque la palabra de Dios dice que él oró. Y para que una persona ore tiene que estar consciente. ¿Verdad que sí, hermano? Él estaba consciente. El ácido le estaba quemando. El olor a podrido allá adentro. Yo no me imagino, hermano, de todo lo que aquel animal había comido y se estaba descomponiendo allá adentro. Y usted sabe que una parte se convierte en nutriente y otra parte es desechada, ¿sí o no, hermano? Es un proceso digestivo que ahí estaba sucediendo. Y en medio de ese, ahí estaba, pagando las consecuencias, correcto, de no obedecerle a Dios, de no asumir una responsabilidad que le había sido delegada a él. Y el hombre, obviamente, cuando uno ya está en el desierto, donde Dios es especialista para doblegar orgullos, ¿verdad que sí, hermano? Porque nuestro Dios es especialista de romper orgullo. Así que si usted es orgulloso o orgullosa, tenga cuidado, porque nuestro Dios es especialista doblando rodillas y haciendo que el altivo se humille, que el necio obedezca. Él es especialista, porque el que es hijo de Él, le guste o no le guste, tendrá que hacer la voluntad de Él. Amén, hermanos. Nos guste o no nos guste. Y Jonás era un hijo de Él, así que o lo hacía, hermano. Y como Él es especialista, le preparó un proceso bien especial a él. Y allá estaba, y aquel hombre clamó, pero clamó con desesperación. Y no solo estuvo, ¿cuántos días estuvo Jonás ahí, hermano? Dese cuenta. Lo mismo tiempo que él se tardaba en predicar en todo Nínive,
el mismo tiempo estuvo dentro del vientre. El mismo tiempo, el tiempo que él hubiese ocupado en predicar los 3 días, esos 3 días estuvo él en agonías terribles. Y allí describe él que las corrientes se vinieron contra mí, me golpearon, y él describe todo eso, el sufrimiento. Pero dice él, yo clamé y el Señor me oyó y él me oyó. Y viene, hermano, y Dios mismo hace que ese pez lo vaya a vomitar o lo vaya a lanzar en el lugar donde él quería que estuviera. Amén, hermano. ¿Cree usted que nosotros podemos evadir las responsabilidades? No podemos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué somos tan necios nosotros, hermano? Y no queremos obedecer lo que la palabra de Dios nos manda. Aquel hombre salió de ahí y se fue para aquel lugar y se paraba en cada esquina. ¿Y cuáles eran las palabras? ¿Cuál era el gran mensaje teológico que él daba? Eso era todo lo que decía. Se paraba en una esquina: de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¡Bum! Y se iba para la otra esquina. Y eso era toda la predicación. El primer evangelista extranjero, uno de los más grandes evangelistas que consideran, porque toda la ciudad se convirtió. Y así se paraba: de aquí a 40 días Nínive será destruido. Y enojado, pues. Y se iba para el otro lado: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y se iba para el otro lado y lo mismo. Pero la voz llegó al rey. Y aquel rey sí sabía quién era ese Dios, hermano. Y aquel hombre le dio miedo, porque sabía que el Dios de Israel era más poderoso que cualquier otro Dios. Y que si él decía que iba a hacer algo, lo iba a cumplir. Amén, hermano. Y le dio miedo. Aquel hombre escuchó. Los de aquella ciudad escucharon. A pesar de que eran lo que eran, escucharon. Y el rey, siendo un hombre poderosísimo, dice, algunas versiones dicen que bajó de su trono, porque se cree que su trono estaba en alto. Hay muchos conceptos que hay. Pero la cosa es que él, hermano, se levanta de su trono. Y no solo se levanta, se quita esas vestiduras. Para un rey las vestiduras eran importantísimas. ¿Sabe por qué? Porque te identificaban el poderío de ese hombre. Por eso la palabra de Dios nos manda a nosotros a vestirnos de la armadura de Cristo, ¿va? Para identificarnos con el poder, con lo que somos como hijos de Dios. Pero aquel hombre, al quitarse esas vestiduras, al despojarse de eso, dice: yo no soy poderoso, yo no tengo poder, yo no soy nada delante de ese Dios. Amén, hermano. Y se levantó del trono porque reconoció que el único que tiene el control de todo es Dios. Vea cuál es lo que hizo un rey pagano, malvado. Fue conmovido por la palabra. ¿Y sabe qué hizo el Señor? ¿Sabe qué hicieron estos hombres? Pues se pusieron en ayuno. Todos. Hasta los animales, hermano. ¿Cómo logra usted que un animal deje de comer? Pero ellos pusieron hasta los animales que no comieran.
Y se humillaron todos delante del Dios de Israel, delante de su Dios, de mi Dios, delante de nuestro Dios. Aquel rey se humilló, hermano. Y lo reconocieron. ¿Y sabe qué hizo Dios? Los perdonó. Amén, hermano. Y aquí tenemos una gran verdad, ¿no? Aquí tenemos una enseñanza poderosa nosotros. Y es que del amor y la bondad de nuestro Dios, que no importa cómo nosotros seamos, no importa lo malvado, lo indolente, lo hipócrita, lo irresponsable, lo que sea. Si alguien se humilla y de verdad busca al Señor, el Señor siempre le va a perdonar. Amén, hermano. Y si fueren negros o si fueren rojos, ¿cómo serán, hermano? Emblanquecidos. Porque nuestro Dios es un Dios de amor, de misericordia, de oportunidades. A Jonás le dio una segunda oportunidad y él salió a predicar enojado. Y luego, más adelante, él se enoja y él le dice al Señor: mejor quítame la vida. Jonás se sintió en el capítulo 4. Jonás se siente molesto y dice: por esto yo no quería venir, porque yo sabía que tú lo ibas a perdonar. Y es que aquí tenemos una gran enseñanza también. ¿Por qué nosotros condenamos y juzgamos a las demás personas? Jonás había condenado ya a Nínive, ¿sí o no, hermano? Él ya lo había condenado, que se mueran esos hijos del diablo, que los mate Dios. Pero no, hermano, no era así el plan. Muchos de nosotros no queremos hablarle de la palabra de Dios a algunas personas, porque no, hombre, si hace más diablo que el diablo, hermano. Dios es especialista transformando corazones. Por eso usted y yo estamos en este lugar, porque no éramos buena pieza. O alguno de los que ha estado aquí nació inmaculado, ¿verdad que no? Éramos grandes malvados, hermano. Malvadísimos, tremendos. Algunos siguen siendo, pero algunos solo se han puesto un disfraz. Pero yo le clamo al Señor y yo espero en el Señor que en algún momento se entreguen de corazón a Cristo. Pero Dios es especialista transformando corazones. Para obtener la misericordia de Dios es necesario humillarnos. Nínive se humilló y el Señor lo perdonó, y Dios lo perdonó. A Jonás no le gustó, se enojó, se indignó, se molestó increíblemente, hasta decirle al Señor: mejor quítame la vida. Se sentía celoso, porque ¿cómo tú vas a perdonar a esos sinvergüenzas que nos han destruido durante años, que han matado nuestra familia, que han hurtado nuestras cosechas, que han robado nuestro ganado, que han hurtado nuestros tesoros, que han saqueado nuestra tierra? ¿Cómo tú los perdonas? Y él estaba indignado, porque sus sentimientos, su resentimiento había florecido. Oh, hermano, que Dios nos libre de ese resentimiento. Hay muchas personas resentidas en medio nuestro. ¿Cómo yo voy a orar por ese hombre? ¿Por qué yo voy a orar por esa mujer si ahí me vive criticando?
Si ahí me vive juzgando, si ahí me vive inventando calumnias, ¿cómo yo voy a orar por ella? ¿Cómo yo voy a orar por ese hombre si solo regañándonos, gritando pasa? ¿Cómo yo voy a orar por él si me ha robado, si me ha herido, si me ha dañado? ¿Cómo yo voy a hacerle un bien a esa persona? Pues tenemos que hacerlo porque nuestro Dios es misericordioso, aunque nos duela. Y que no podemos evadir nuestras responsabilidades, y la palabra de Dios nos manda. Solo tengo algunas responsabilidades aquí. Correcto. Dice, la primera responsabilidad que nosotros tenemos que hacer es, según Mateo capítulo 28, es que tenemos que hacer discípulos. ¿Verdad que sí? Y a los discípulos tenemos que enseñarles a guardar todas las cosas. Amén. Y si usted le va a enseñar, no le va a enseñar de palabra, le va a enseñar con su vida, con su testimonio. Amén, iglesia. Le vamos a enseñar. Entonces ese es un mandato, es una responsabilidad que nosotros tenemos. ¿Cuántos tienen un discípulo? ¿Cuántos de los que están acá tienen un discípulo? Aleluyita. Entonces estamos como Jonás, ¿verdad? Evadiendo responsabilidades y enseñándoles, no diciéndole, enseñándole. Marcos capítulo 16 también nos da otra responsabilidad, que tenemos que predicar la palabra. No, es que como la palabra de Dios dice que hay que ir por todo el mundo, yo quiero ser misionero, que me envíen a Estados Unidos. Así decían unos hermanos que yo conocí, que me envíen a Europa, a Italia, y los mandaron a Italia. Allá están. Por lo menos fueron a hacer algo. Pero, hermano amado, yo le pregunto, ¿le está predicando a su vecino? Comenzando por su familia. Porque no puede dar lo que no tiene. Está predicándose a sí mismo. Le está predicando a su familia, le está predicando a su vecino, le está predicando a su compañero de trabajo, o su compañero de trabajo es un compinche suyo que le tapa las sinvergüenzadas. ¿Cómo está la cosa? Muchos huyen y se van lejos queriendo esconderse de Dios, y se van hasta allá por San Miguel, y se van hasta allá por Santa Ana, y se van hasta allá por Sonsonate, hasta allá por el Kilo 5, hasta por allá en aquella playa fui a encontrar uno yo. Ya les he contado. Allá andaba el pastor sin vergüenza con una muchacha. Allá andaba. Y como yo soy metiche, siervo de Dios altísimo, Dios le bendiga. Y el hombre verde, man, ¿para qué anda de sinvergüenza? No fue mi intención. Yo lo saludé en el amor de Cristo, pero el Señor lo reprendió. Si yo me di la vuelta y al ratito ya no estaban en aquella cabaña los cuatro, ya se habían ido. Qué lamentable. Muchos huyen, muchos son Jonás, huyen para esconderse de Dios. Otra responsabilidad que nosotros tenemos
es servirle a Dios, hermano, incondicionalmente. No, Señor, es que si tú me sanas, yo te prometo que te sirvo. No, sírvale. Sírvale en todo tiempo. Con lo que tenga, sírvale al Señor. Porque si en lo poco, amén. No esperemos de tener, no, cuando yo tenga una Hilux doble cabina, entonces le voy a servir al Señor, porque ahí voy a andar a los siervos del Señor. La va a tener y no va a jalar a nadie. Humo y polvo le va a echar a los hijos del Señor. No espere tener grandezas para servirle a su prójimo. No, sírvale con lo que tiene. Amén, iglesia. Incondicional en todo tiempo. Y aquí voy a ir ya ahondando un poquito más. Un mandato grande y enorme es amar al Señor sobre todas las cosas. Esa es nuestra responsabilidad, ¿o no, hermano? Sobre todas las cosas. Sobre nuestras emociones, sobre nuestros ideales, sobre nuestros bienes, sobre los bienes de los demás. Amar al Señor sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza. Amarlo a Él, solo a Él. No amar al dinero más que a Él. Porque pareciera que el dinero es el que hace feliz al hombre, pero el que hace feliz al hombre es nuestro amado Jesucristo. Solo en Él hay felicidad. Mire, hermano, hay personas que los que no tienen dinero andan, pero con el gozo por el suelo. No tienen paz en su corazón. No tienen paz. Y cuando ven un billete, hasta les brillan los ojos. Hoy hora extra, $10 más, con esos $10 pues. Y hasta lo gastó ya en la mente. Y se quedó. Y perdió sus bendiciones porque muchos son esclavos del dinero. Pero nuestro amor absoluto tiene que ser para nuestro Dios Todopoderoso. Amén, iglesia. No para otras cosas. Amar al Señor con todo nuestro corazón, aún cuando estemos en un proceso. En el proceso. Bueno, que el proceso nos va a enseñar a amar más al Señor. Pero amarlo con todo nuestro corazón. Y voy a terminar con esto, no porque hay muchos más, pero el tiempo ya se me acaba. Y es una de las cosas que más nos cuesta también, es amar al prójimo como nosotros mismos. Esa es una responsabilidad que nosotros tenemos. Es un mandato de parte de Dios. Amar al prójimo como a nosotros mismos. No amar al que me ama. No amar al que me quiere. No amar solamente a aquel que me da. No amar a aquel que me consiente. Amar al prójimo aún con sus defectos. Aunque sea la persona más mentirosa que usted conoce, ámelo y muéstrele a Cristo. Aunque le haya hecho daño. Porque aquí hay personas, y si no es así, dígale al Señor, que tienen mucha amargura en su corazón contra otra persona. Sí. ¿Y cómo puedo yo orar peleado con mi hermano? ¿Cómo puedo tener yo esa cara de presentarme delante? Ay, Señor, te amo, pero no ama.
al que tiene la par, al que está cerca. No puedo, ¿verdad, hermano? No se puede. No puedo amarlo. Pero mire, hermano, es que somos humanos. Sí, pero tenemos una investidura divina, que es el Espíritu de Dios que está con nosotros. Amén, iglesia. Dice que no nos ha dado espíritu de qué. Amén. Amén. Entonces nosotros, los hijos de Dios, amémonos. ¿Cuesta? Sí, cuesta. Sonreírle a alguien que usted sabe que le clavó el cuchillo un montón de veces en la espalda, y decirle te amo, pero decirlo de verdad. Lo hizo Jesucristo por amor a nosotros. ¿Cuántos le clavaron un cuchillo a Jesucristo en la espalda? Y Él nos dijo que nos odiaba. Destrúyelo, Señor, por hipócrita. No, no les tomes en cuenta, porque Él nos amó. ¿Y por qué nosotros no nos podemos amar entre nosotros mismos? Erradicar de nosotros ese recelo, ese resentimiento. Hay familias que ni se hablan, padres que no le hablan a sus hijos, hijos que no le hablan a sus padres, hermanos, ministros que no le hablan a un miembro. ¿Dónde está el amor, hermano, que se predica en este lugar si no podemos amar al prójimo como a nosotros mismos? Tenemos que amarnos. No amar lo que el prójimo tiene, amar al ser humano que está ahí, al siervo de Dios, a ese hombre y a esa mujer imperfectos. Imperfectos. No busquemos perfección en un hombre, porque ni nosotros que buscamos perfección somos perfectos. Amén, iglesia. No podemos buscar excelencia en un ser humano. El único perfecto es nuestro amado Jesucristo. Por eso tenemos que perdonarnos. ¿Cuántos? ¿Cuántas veces al día? Amén. 70 veces 7. Y nosotros ni una mala mirada queremos perdonar, iglesia. ¿A dónde está nuestro amor? ¿A dónde está la congruencia de lo que nos llamamos ser? Somos hijos de Dios. La iglesia, siempre lo he predicado, es el ejército más cruel que existe. Sí. La iglesia es el ejército más indolente que existe, porque ve uno de sus miembros tirado y lo termina de patear, lo termina de mochar. Si medio retoñito llevaba después de estar tirado, llega y se lo arrancan y lo hacen picadillo y lo secan para quemarlo. Eso hace la iglesia. Pero no es a eso que Cristo nos ha llamado, sino a llevar las cargas los unos. ¿O no, iglesia? A decirle, toma, aquí está mi mano, levantémonos en Cristo Jesús, levantémonos. Aunque sea aquel que días da un paso y al siguiente día ya está en el suelo, llegue y levántelo nuevamente. Al siguiente día se volvió a caer, llegue. No le juzgue. No es a eso. Porque en aquel día habrán sorpresas, iglesia. Cuando la trompeta suene, iglesia, habrán sorpresas. Quizás aquel que predique bonito, aquel que cante bonito, aquel que toque bonito, se va a quedar.
Y aquel que todos desprecian, uy, ese hediondo, va a ser vestido de incorruptible. Amén, iglesia. En el cielo habrán sorpresas. Tú y yo no podemos evadir nuestras responsabilidades. Jonás evadió su responsabilidad y tuvo que pagar el precio. Si tú estás evadiendo responsabilidad, acuérdate de esto. Llegará un momento que comenzarás a pagar el precio. Quizás ahorita estás como pez en el agua. Yo floto, yo puedo nadar. Espérate, ya llegará tu pez. Ya llegará. Y no es que yo te lo desee, no, es la palabra de Dios. El que va de responsabilidad tiene sus consecuencias. Y eso pasa en todos lados. En el trabajo, vaya a un trabajo, a buscar un trabajo, le asignan todas sus responsabilidades, incúmplalas y al poco tiempo se va. ¿O no, iglesia? Se va. Eso está escrito acá. Tenemos responsabilidades grandes que cumplir y no podemos evadirlas. No podemos creernos autosuficientes, no podemos creernos más poderosos que Dios para evadirlas. Están escritas y están escritas para nosotros. Cierre sus ojos. Señor, tú nos conoces. Nada te es oculto. Señor, ni un cabello de nuestra cabeza se va a caer sin que tú tengas el control. Nada te es oculto. Para obtener la misericordia de Dios, primeramente es necesario quitarse esas vestiduras. Hay vestiduras que no son tuyas. No son las vestiduras que Cristo te ha dado. No son las vestiduras que el Espíritu Santo te ha dado. Porque hay vestiduras de odio. Hay vestiduras de rencor. Hay vestiduras de avaricia. Vestiduras de envidia, vestiduras de blasfemia. No son las vestiduras que el Señor te ha dado. Él te ha dado vestiduras especiales a ti, para que puedas pelear la batalla de la fe como Él quiere que la pelees. No evadas tu responsabilidad. No la evadas. La palabra de Dios es tu espada. El Espíritu Santo es tu escudo. Tú tienes en tus manos la bendición del Señor. No evadas la responsabilidad. No condiciones el amor al prójimo. No condiciones el amor que tú puedas dar a los demás por lo que yo pueda recibir. Da tú. Da tú. Da tú de lo que Dios te ha dado, dalo. Si te lo agradecen, bien, y si no te lo agradecen, da tú, porque es tu responsabilidad, es tu misión como hijo de Dios. Da tú. Quizás tú das amor y recibes espinas, pero hasta esas espinas te van a servir. No pelees. No pelees. Quizás tú estás pasando un proceso porque quizás has evadido algo. ¿A qué te ha mandado el Señor? Quizás tu casa parece Nínive
¿A qué te ha mandado el Señor? Predícale a Nínive. Quizás tú mismo eres Nínive. Lleva de responsabilidad. Predícate a ti mismo, para que tu proceso se acorte. Jonás clamó, ya no podía más, y clamó, y el Señor le dio una segunda oportunidad. Toma tu segunda oportunidad esta noche. Recibe tu segunda oportunidad. Señor, dile: yo recibo esta segunda oportunidad con valentía, con honor, con disposición. Y heme aquí, Señor, heme aquí. Yo estoy dispuesto. Estoy dispuesto. Usted sabe cuál es el propósito de Dios en su vida. Usted sabe cuál es esa encomienda especial que Dios le ha dado a usted, porque usted lo sabe. Usted lo sabe, hermana. Usted lo sabe, hermano. Padre, dale fuerzas a tu iglesia. Ayúdanos, Señor, porque no queremos evadir, sino, Padre, aunque nos cueste, aunque tengamos que sangrar por ratos, aunque el corazón lastimado, Señor, a causa de la maldad del hombre, queremos llevar esa bendición. Danos fuerzas, ayúdanos en el nombre de Jesús de Nazaret. Sé propicio en ese proceso de mis hermanos y de mis hermanas, y sácanos, Señor, de esa profundidad, de ese abismo en el cual, Señor, muchos están clamando. Ten misericordia, ten misericordia. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios le bendiga, iglesia.